quiero seguir conversando con Aníbal Fernández. Aprovechémoslo, que está Aníbal. A ver, ¿quién no quiere escuchar a Aníbal Fernández? ¿Hay alguien que no lo quiere escuchar? Todos lo quieren escuchar a Aníbal. Otro galán peronista, esto hay que decirlo, ¿o no? ¿O no, Aníbal? ¿O no? Tómatela. Por favor. Lo dejo acá con los compañeros. Sí, yo te quería, estábamos hablando de bueno, que esto finalmente es un acto militante, es un regreso colectivo, por lo menos un acto hacia la política, y esa es una de las primeras cosas que hay que remontar, ¿no? Porque en estos 3 meses hemos visto un basureo, un pisoteo, un desprestigio de los militantes, la manera en que han sido echados, la manera policíaca, en la que muchos han sido despedidos, con la excusa, como si ser militante fuera un motivo de despido. No, pero aparte de eso, el agravio hacia Cristina, anoche mismo, sin ir muy lejos. Claro que sí, ellos viven todas esas cosas como si nosotros tuviéramos que dar expresiones. Cuando se presentaron a tomar la Radio Nacional, la actual directora, lo que le decía a nuestros compañeros era que le habían leído el Twitter y el Facebook y se habían dado cuenta que los criticaban. Es una cosa espantosa. Los agravios, los insultos a los que han sido sometidos. A Cristina le han dicho, el otro día que fui a un programa, le dijo a Florencia, sos una hija de puta, literal. Es decir, barbaridades terribles de la presidenta de la Nación, que Cristina jamás utilizó sus responsabilidades y sus posibilidades para cobrar esa factura. Estos tipos han hecho daño por los 4 costados. Muchos de esos compañeros, algunos lo votaron a ellos, porque pasan esas cosas. En una muy buena nota, yo los invito a que la puedan ver, de un salvadoreño que se llama Dagoberto Rodríguez en YouTube, que es muy piola, que le explica por qué el pobre vota al rico. ¿Qué ha pasado en ese caso de algunos compañeros nuestros que han creído que el cambio era ese y que se han comido semejante sábalo? Bueno, estas son las cosas que nosotros tenemos que repasar. Errores hemos cometido, sí, claro, seguramente. No rompe platos el que no los lava, y nosotros lavaban muchos platos, seguramente hemos roto muchos platos, pero digo, tampoco creo en esta cosa de San Martín de Porres de estar autoflagelándose. Lo que nosotros sabemos es que siempre tenemos como concepto muy claro que la columna vertebral del movimiento son los trabajadores, que para nosotros los viejos y los pibes son sagrados, que tenemos un concepto muy claro del respeto por la mujer, de los derechos que nos pertenecen, los conquistados, los desarrollos estratégicos. A mí que un rector me diga que le sacan el 5% del presupuesto me aterra. Que todas estas cosas las van a ver, les importa un comino todo este tipo de cosas, y lo van a ver desde ese concepto de achicar. El mismo concepto que les decía recién, si ustedes agarran el plan Previs del 56, dice exactamente lo mismo. Cortar todo lo que pueda significar la intermediación, la eliminación del IAPI en aquel momento, porque digamos, el chacarero podía colocar el grano donde se le antojara sin participación del Estado. El desarrollo de políticas que no tuvieran que ver con eso, la apertura de los bancos. Ustedes saben que en el mes de diciembre los bancos, lo ganado, 8.188 millones de pesos, fue el año más importante de la historia de los bancos argentinos. ¿Por qué razón? Y porque como les desregularon los bancos, al vecino, a mi vieja, a los que iban a colocar un peso en el banco, le daban la tasa menor que podían, y al que venía a pedir un préstamo le daban la tasa mayor que podían, con lo cual el spread de esa diferencia entre uno y otro fue tan grande que les dio esa posibilidad de 8.188 millones de pesos en cada uno de los gestos que han tenido con el dólar. Lo venimos diciendo en la campaña nosotros. Si estos tipos hacen lo que ellos dicen, se va a ir el dólar entre 15 y 16 mangos, 60% de devaluación, 60% de devaluación. Aníbal, hay otro tema que es de actualidad, que a vos te habrá tocado como jefe de gabinete, no por ahí la negociación directa, pero sí estar al tanto, que es la negociación con los fondos buitre. ¿Por qué entendés que fue tan rápido, tan apurado? Porque están condicionados. Y una cosita más, ¿por qué lograron tanto apoyo en la Cámara de Diputados? Hay que separarlo. Lo primero que hay que ver con claridad es que el acuerdo que ellos firman es un acuerdo entreguista 100% y que pone en peores condiciones a la Argentina a futuro. El arreglo con Paul Singer, que ha hostigado, perseguido a la Argentina, es fenomenal. Te hago un repaso muy simple de lo que le concedieron. Aquellos que tienen sentencia por pari passu o los Me Too van a tener una quita de entre el 27,5 y el 30%. Paul Singer tiene el 25%, sin contarte algunas cosas accesorias que lo lleva al 22,5% de quita. Entre 30 y 22,5 la diferencia que se lleva él. ¿De lo que piden? No, lo que ya está firmado.
se lleva los intereses hasta el último día de pago, 15 millones y pico de dólares, 235 millones de dólares de honorarios, le reconocen todos los honorarios, incluyendo lo de cuando nos manotearon la fragata en Ghana, los que le pagan a los políticos argentinos como la titular de la Oficina Anticorrupción, que está en una organización no gubernamental americana, Little Voices, Laura Alonso, que le pone la plata a Paul Singer, eso está a los 235 millones. Le prohíben a la Argentina emitir deuda en dólares, le prohíben emitir deuda en pesos hasta que no esté cancelada la demanda. Le van a pagar a Paul Singer en efectivo, que es decir, cuando emitan esa deuda de 15.000 millones de dólares, le van a poner la plata en efectivo para que se la lleve. Y además, Paul Singer tiene derecho a rescindir el acuerdo que firmó con este gobierno hasta el 14 de abril a las 12 horas del este de los Estados Unidos. Es decir, el concepto del entreguismo es superlativo, pero lo peor de todo es que esto que le dan al 7.6%, o sea, el 50% de lo que Néstor y Cristina le dieron al 92.4%. Ahora, ¿cómo queda esto una vez que pase ese 14 de abril? El 92.4%, donde también está Singer, va a ir por la diferencia, con la cual el desastre que le van a hacer a Argentina es superlativo. Y estos tipos lo trabajan como lo trabajaron siempre, si es el propio grupo de pertenencia el de ellos. Bueno, eso me digo, ¿es por ignorancia de decir, bueno, este plan que tenemos va a terminar con que nos vamos a quedar sin plata, o es una decisión? No, es una decisión de ellos tomada y concebida. Si vos agarrás el dictamen del estudio de abogados, se llama Gottlieb, de los Estados Unidos, que representa a la Argentina, dice: difícilmente litiguen. ¿Cómo es ese tema? Es como que un ingeniero te diga, difícilmente se rompa un techo. No, papi, no. Yo te llamo a vos para que me hagas un techo que no se rompa. O vos me decís a mí, mirá, con el material que ponemos se va a romper. No me podés decir difícilmente se rompa. Acá no me podés decir difícilmente van a litigar, o decirme directamente que no, porque no hay forma, con lo cual queda más que claro lo que venimos exhibiendo y mostrando nosotros todos los días. Sin embargo, lo miran con esa concepción espantosa. El ministro de Hacienda, o de Economía, como le quieran llamar, en la Cámara de Diputados dice: es tan solo el 2% del Producto Bruto. Como si dijera, 2 de 100 es poquito. Es la mitad de las reservas lo que le están dando a Paul Singer. La mitad de las reservas de los argentinos. Estos tipos no les importa nada, a cara descubierta, con la misma visión que este concepto continental de la agravia, como sucedió con Correa, como sucede en Brasil, como sucedió en Bolivia, como sucedió en Chile y como está sucediendo en la Argentina. Nosotros debemos en esto hinchar el lomo. Alguna experiencia en eso de recibir lonjazo tengo, y prepararnos para trabajar todos los días codo a codo cuando ya salgamos sacados a los turros como bocio del medio y que podamos mostrar que nos importa lo que nos importa y trabajamos todos los días por él. Ahora, Daniela, quería preguntarle, que ahora aquí en el Senado hablábamos también acerca de la presión que hay sobre los gobernadores. ¿Cómo cree usted que puede llegar a resolverse esa situación? Es muy complicado, porque los gobernadores en esto también tienen que llevar adelante toda una estrategia para su propia provincia. Y el diputado, que era una parte de la pregunta que hacía él, ¿por qué consiguieron votos nuestros? Digamos, de estos que comprados, los vocios ya no te lo tengo que explicar. ¿Qué pasó con los otros? Y los otros están ligados a la discusión de lo que tiene que suceder con su propia provincia. Y acá en el Senado pasará algo más o menos parecido, porque ya se pidieron los gobernadores respecto de esta situación. Lo que pasa que yo no tengo duda quién va a ser el responsable del daño irresoluble para la Argentina que va a provocar esta situación. Pero la realidad es que podremos decir el día de mañana, nuestros senadores podrán decir en su debate: nosotros vamos a darle el voto, pero ustedes háganse responsables de lo que va a suceder. Pero ¿sabes qué? A la Argentina la van a hacer pedazos y no vamos a encontrar una salida tan fácil como sucedió. Volvemos a lo pre-Néstor Kirchner, otra vez al infierno y a remar en el dulce de leche repostero, ¿no? Lo que pasa es que en esa convicción de los gobernadores, de decir que sí para pagar a los buitres, y el paso siguiente, digamos, la siguiente estación de ese recorrido es volver al Fondo Monetario Internacional.
uno no puede entender la puerilidad del razonamiento, de que a través de esa vía va a llegar dinero para inversiones. No va a llegar. Pero que ese dinero para dinero que ellos inversiones. dicen que les ofrecieron, a nosotros también nos lo ofrecieron. A Axel se lo ofrecieron el Fondo Monetario Internacional. Juan Perón nunca quiso ser socio del Fondo Monetario Internacional. De hecho, se hace socio de la Revolución Fusiladora, no es Juan Perón. Y a partir de esa situación, ellos toman el primer empréstito de 750 millones de dólares que nunca se canceló. Se iba a cancelar, era para importaciones, se iba a cancelar con lo obtenido, nunca se canceló, y eso dio el nacimiento de lo que todo el mundo conoce hoy como Club de París, que estamos viviendo desde 1958. Ese es el Club de París. Bueno, esa situación es la que se va a volver a repetir. En la misma situación en la que se va a volver a repetir. Ayer Macri anunció un préstamo del Banco Mundial. No, pero nosotros, esto que él anunció es una suerte de jugar al valero, porque cuando se produce el default de la Argentina en boca de Rodríguez Sá, pero no le echemos la culpa a él, que no es el autor de ese quilombo que encuentra, nosotros nunca defaulteamos con los organismos internacionales de crédito, ni con el Banco Mundial, ni con el Banco Interamericano de Desarrollo, ni con la Corporación Andina de Fomento, con lo cual nunca tuvimos la puerta cerrada y siempre entraron los préstamos, nunca los anunciamos. Esa es una buena pregunta, que es parte del argumento que están esgrimiendo para el pago de los fondos buitres, que es: no se puede avanzar en default. ¿La Argentina está en default? No está en default. Default es una palabra inglesa con contenido jurídico. Lo puedes mirar por un lado, que es la constitución de la mora. Yo te debo plata, vos me llamás y me decís: querido, me debes guita, me carta documento, pagame, me constituiste en mora. La situación del 2001. Me constituiste en mora, eso puede ser una forma de ver el default. La otra forma de ver el default es cesación de pagos a los proveedores, cesación de pago a los trabajadores, no pagar la deuda interna, no pagar la deuda externa. Argentina le pagó a todo el mundo. Lo que no quiere pagar la Argentina, cuando estaba gobernada por gobernantes nacionales y populares que respetaban los suyos, era una sentencia de locos que decía que el pari passu no era que todos éramos iguales, sino que cuando le pagábamos a uno le teníamos que pagar al otro, una estupidez sin sentido. Y ese era el daño que no estábamos dispuestos a acceder nosotros, y que acceden ellos con tanta facilidad, porque han participado de todas esas cosas, y lo vamos a seguir viendo durante mucho tiempo. Y eso, para que se entienda, mientras vos eras jefe de gabinete, ¿generaba algún problema en la gestión tener esa deuda todavía? No, ¿o seguías no, adelante? si nos amenazaron 100 veces con decir que íbamos a sacar el default, y nosotros demostramos que nunca tuvimos el default porque nunca dejamos de pagarle a nadie. Deudas que no contrajo ni Néstor ni Cristina, ni un centavo. Todo lo que se pagó fueron 200.000 millones de dólares. Es de deuda que contrajeron otros, entre ellos el Club de París de 1958. Y ahora, ¿cómo es, desde que asumió, para tomar solamente el área económica que estamos hablando, hubo quita de retenciones a los productos agrarios y a la minería, un tarifazo eléctrico, cambios en la coparticipación, dándole más dinero a la ciudad de Buenos Aires, que es la más rica del país, el acuerdo con los fondos buitre, el fin del cepo al dólar, digamos, por tomar 5 medidas de... Todas medidas que ninguna tiene que ver con defender al más vulnerable. Ninguna de esas tiene que ver con ¿Cómo pensás que sigue y si es sostenible? de la misma manera, como ha sucedido con los gobiernos de derecha, como ha sucedido con los gobiernos conservadores, que tienen ese concepto en el cual se supone que hay que seguir bajando el gasto del Estado, lo que te acaba de decir el rector. El gasto del Estado, ¿sí? Las netbooks que nosotros tuvimos, nos enorgullecíamos de contar con un plantel de compañeros nuestros, de los pibes de nuestros compañeros, con la computadora que nos igualaba en el conocimiento, ya se cortó. Son negros, jodete, son negros, no tenés que tener computadora. Listo, la mierda, no vamos a estar discutiendo. Esta es el peor de los encierros a que se están sometiendo. Pero nosotros no tenemos que asustarnos, tenemos que ponernos en claro, ir viendo todos los días lo que va sucediendo, porque son más los que van a acompañarnos en la posición de defender los derechos, porque nosotros no vamos a ceder un solo segundo a toda esa discusión que queremos dar. Bueno, Aníbal, le queremos agradecer por habernos aportado aquí. A la radio abierta de la UTN Avellaneda en este encuentro comparativo federal. Nosotros seguimos con la línea de la Romana Russo. Le agradecemos también al decano de nuestra casa de estudios, Jorge Rechener.